profesor Junior a veces elabora uno nuevo. Bueno, él es el que dirige también esta parte práctica, pero como ustedes escucharon hoy en la mañana, estuvo un poquito mal de salud, así que prefiero explicar esta parte, no para que el día miércoles también esté en buenas condiciones el profesor. Bueno, eh, el protocolo está diseñado para un aislamiento primario y una identificación también a nivel de género sin llegar a especies. Bueno, como ya lo indicó el profesor en la mañana, eh, la, la familia Vibrionaceae y en especial el género Vibrio no predominan en el ambiente acuático, preferencialmente en el ambiente marino. Por la condición que tiene el ambiente marino de ser un medio halófilo, se clasifica a los vibrios como halófilos moderados hasta halófilos extremos, porque el mar, si bien es cierto, tiene aparte de la temperatura baja, ¿no es cierto?, tiene también un pH alcalino, ¿no? Y tiene sobre todo concentraciones de salinidad relativamente altas que hace que este ecosistema sea halófilo, ¿no? Por supuesto que hay lugares extremos en un ambiente marino como de hipersalinidad, por ejemplo, ¿no? Y en esas condiciones también logran crecer algunas especies de vibrio. Tomar en cuenta esto. Ahora, ¿es posible el hallazgo de esta familia en ambientes acuáticos continentales? ¿Creen ustedes? ¿Es posible o no? Vamos con la primera pregunta, donde ustedes tienen que participar. Bien. ¿A- ¿Algún género en especial? Perdón, ¿alguna especie en especial? A ver, ¿qué dicen? A ver, estos compañeros. El profesor Junior habló en la mañana del vibrio cólera, ¿verdad? Bien, entonces, este vibrio cólera, desde sus orígenes, siempre se hablaba de que eran de ambientes acuáticos, pero de agua dulce, o sea, de origen continental. Es ahí donde en los brotes, por ejemplo, aparecía siempre asociado al agua o a alimentos contaminados con agua de no necesariamente mar. Pero ya hace como 30 años o algo más, se sabe que vibrio cólera está también presente y sobre todo predomina en ambientes marinos. Hoy en día se sabe que cualquier ambiente marino siempre contiene a vibrio cólera. Bien, pero para el caso de prácticas del curso, para aislar con seguridad, utilizamos mejor muestras de origen marino. Por ejemplo, como estas, ¿no?, que se muestran en esta diapositiva, son ideales. Por supuesto que el agua, animales, plantas acuáticas de origen marino, o ambientes o superficies, o cualquier muestra de origen marino siempre será una buena fuente para aislar al género vibrio. Eso tómenlo en cuenta siempre. Bueno, acá tienen algunas características que ustedes siempre tienen que tener presente en todo momento, ¿no? Ya no es necesario, creo yo, repetir, pero si ustedes consideran que debo resaltar en algo, ¿qué diría? Morfología, básilos rectos y curvos, gram negativos. Respecto a esta coloración gram, a veces ustedes mismos en sus prácticas de laboratorio
ven algunos resultados como gram positivos o gram negativos o intermedios, ¿no es cierto? Esto se debe a que muchas veces no proceden adecuadamente. Puede ser que no terminaron de colorar bien después de cristal violeta y aparece como si fueran gram positivos a pesar de que son gram negativos. Definitivamente, pues la técnica Gram se utiliza, mejor dicho, su fundamento está en la composición de su pared celular. Por lo tanto, vibrio es un Gram positivo bien definido, ¿no? Salvo que, repito, ¿no? Ustedes pueden en algún procedimiento estén fallando, entonces les puede parecer que se trata de Gram positivos o intermedios. Bueno, ¿qué más? Movimiento. No, el género vibrio es móvil. Creo que por ahí existe algunas especies que son inmóviles, pero no es la gran mayoría, un 90-99% se comportan como bacterias perfectamente móviles por flagelo polar. El metabolismo debo recalcarlo, son quimioorganotróficos sin discusiones, presentan una actividad fermentativa preferencialmente, aunque algunos pueden optar por la vía respiratoria, ¿no? Anaerobio facultativo, sin discusiones. Respecto a otras características que siempre hay que tener en cuenta, sensibles al pH ácido, ¿no? Sobre todo Vibrio cólera se considera como sensible a cambios de pH y si es ácido, con mayor razón. Perdón. Habitantes de ambientes acuáticos. Quiere decir que vamos a encontrar siempre, ¿no? Al género vibrio en ambientes acuáticos marinos de todo el mundo, ¿no? En todas las latitudes, no solamente en el océano Pacífico o Atlántico, sino en todo el mundo, inclusive en condiciones extremas. Por supuesto que la presencia de vibrio en ambientes acuáticos dulceacuícolas, ¿no es cierto?, está bastante limitado, salvo que, ¿no es cierto?, estas aguas sean contaminadas con muestras de heces, ¿no?, provenientes de pacientes diarreicos, pacientes que tengan problemas de vibriosis, de vibrio, de cólera, ¿no? En esos casos sí es posible. Y esa fue la razón para que el año 90-91, durante la séptima pandemia, se haya diseminado tan rápidamente alimentos y aguas. Toleran altas concentraciones de sal, esa es una característica de las bacterias marinas en general, ¿no? Y particularmente Vibrio también tolera concentraciones por encima inclusive de 3, 5 hasta 8% de concentración salina, de cloruro de sodio. Por supuesto, el ambiente marino no tiene esa salinidad, sin embargo, logran sobrevivir, ¿no?, en condiciones de alta salinidad. Presentes, esto de acá, en peces, crustáceos, moluscos, gasterópodos, cefalópodos, bivalvos, o sea, todos los organismos en general, incluyendo el agua de mar o sedimentos marinos o superficies inertes. Esos biofilms, por ejemplo, que se forman en superficies sumergidas, puede ser una buena fuente para aislar cualquier especie de vibrio. En consecuencia, los organismos marinos que eh, siempre nos sirve como alimento, ¿no es cierto? Siempre van a tener a los vibrios como parte de su microbiota normal. Por ello que es importante, ¿no?, una buena cocción y no es, diríamos en otras palabras, no es tan recomendable consumir alimentos frescos
de origen marino sin haber previamente cocinado o procesado adecuadamente. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo consumir estos alimentos, como el ceviche, por ejemplo? Bueno, en la mañana en realidad yo esperaba muchas preguntas que ustedes hubieran hecho al profesor, aunque el profesor creo que no en ningún momento paró como para decir que si había alguna pregunta. Pero igual, a ver, vamos con la pregunta acá. Entonces, si por ejemplo yo soy o a ustedes les gusta estos alimentos de origen marino sin cocción, como el ceviche, ¿no? ¿Deben consumir o no deben consumir o qué precauciones deben tener? Espero opiniones. Profe, yo opino, bueno, diría que como estamos viendo, una de las características de este género es que son sensibles al pH ácido, entonces Ah, tal vez podemos desnaturalizar las proteínas y aparte evitar que Vibrio esté presente, ¿no? O sea, esté presente en otra comida, por ejemplo en el ceviche, ¿no? En este caso podemos utilizar el limón para que ese pH aumente y Vibrio, que es sensible a este pH, ya no esté, se muera, ¿no? O sea, efectivamente, sería una de nuestras respuestas frente a esta pregunta, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Como es sensible a pechos ácidos, bueno, definitivamente el ceviche u otros alimentos en otros países, por ejemplo, preparan con limón o algún compuesto ácido, entonces eso facilita prácticamente la disminución de la microbiota acompañante, incluido acá a Vibrio. Entonces, muy bien su respuesta. Por supuesto que en algunos casos mejor es consumir con cocción, ¿no? De esa forma ya prácticamente eliminamos toda la microbiota acompañante, patógenos o no patógenos o saprófitos, incluidos también otros microorganismos eucariontes, por supuesto. Bueno, acá se señala algunos materiales y reactivos que se debe utilizar para la práctica en el laboratorio, en el aislamiento de género vibrio. Bueno, acá dice algo, tempurpuratos o concha de abanicos, es simplemente un ejemplo, no vayan a pensar que solo de albopecten podemos aislar. Como dije, cualquier organismo vertebrado, invertebrado o origen o, digamos, o mayores, organismos mayores, animales marinos, por ejemplo, siempre van a tener como microbiota acompañante a vibrio. Bien, ¿qué más? El pack, bolsas ciclo, pipetas. Ah, esto es importante, el agua de mar. El vidrio, por ser halófilo, ¿no es cierto? Requiere de una concentración elevada de sal al mínimo 1%. O si es 1,5 o 2% o 3% es ideal. Pero por debajo de 1% de cloruro de sodio en un medio de dilución, por ejemplo, puede restringir su buen crecimiento. Es por ello que el caldo APA que hemos utilizado en el aislamiento, por ejemplo, de pseudomonas, también es ideal para vibrio. Sin embargo, aparte de su alcalinidad, el medio debe tener por lo menos 1% de cloruro de sodio. Ahora, nosotros en el laboratorio, las veces que hemos trabajado con vibrio, hemos utilizado o hemos preparado el caldo APA, ¿no? Con agua de mar, o sea, agua de mar más peptona, ajustando el pH, ¿no? A alcalino de 8,2, 8,5, inclusive hasta 9 de pH, es un buen, un buen pH que favorece el crecimiento de vibrio. O sea que esa alcalinidad restringe el resto de la microbiota, que también está presente, ¿no? Otros entre gram positivos, gram negativos,
Sin embargo, una alta salinidad permite o facilita que crezca vibrio y otras bacterias marinas, por supuesto, no necesariamente vibrio. Placas de agar TCBS, este medio es universalmente utilizado, ¿no? Para un aislamiento primario de vibrio. El TCBS tiene como componentes, ya en la mañana ya se mostró, y vuelvan a revisar, verán que por lo menos contiene una docena de componentes, los cuales hacen que sea selectivo para vibrio. Por supuesto, con un pH debidamente ajustado a 8,2, 8,6, ¿no? En ese rango, ¿no? Placas con agar cromogénico. Bueno, si bien es cierto que el TCBS es universalmente utilizado, se utiliza en todas las latitudes para vibrio específicamente. También en los últimos años, debido a que vibrio cólera, vibrio paramilíticos y otras especies de vibrio que tienen importancia en salud pública, se requiere su análisis, su diagnóstico. Entonces se ha diseñado otros medios, ¿no? Más o menos tomando en cuenta la capacidad metabólica del vibrio. Entonces hay un medio cromogénico, ¿no? El medio agar cromogénico o cromagar simplemente por su marca, ¿no es cierto? En los últimos años se utiliza inclusive en laboratorios de análisis médico, ¿no es cierto? Cuando se sospecha que podría ser eh, un cuadro diarreico por cólera, ¿no? Por vibrio cólera, entonces recomiendan hacer esta prueba aparte del TCBS, porque el TCBS es un medio que entre sus componentes también limita el crecimiento de vibrio cólera, porque cuando viene del paciente, ¿no? Este vibrio está adaptado más bien a las condiciones del paciente, entonces contrasta con las condiciones marinas. Entonces, el vibrio cólera a partir de pacientes no siempre logra crecer en el TCBS. Entonces, optan por otro medio menos agresivo, diríamos, para cepas de origen clínico, ¿no? Entonces, el agar cromogénico es una alternativa. ¿Qué más acá? Bueno, la oxidasa, definitivamente las colonias que crezcan en los medios de aislamiento para saber si estamos frente a vibrio, ¿no? O presuntivamente vibrio, tenemos que hacer esta prueba de la oxidasa, para el cual, para el caso de vibrio, resultan siendo positivas. El desoxicolato de sodio, ¿se acuerdan para qué se utilizaba? En la mañana el profesor explicó, ¿ah? A ver, ¿alguien se acuerda? El desoxicolato de sodio, ¿para qué se utiliza? Ese es el problema de hacer una clase virtual, están en otra cosa, no toman nota, o prenden su celular o su laptop y se van de paseo, no lo sé, pero hay poca participación. Por favor, presten atención. ¿Para qué se utiliza el desoxicolato de sodio en el estudio de vibrio? Vamos, una pregunta de pasito. No hay respuesta. Bueno. Y como complemento se utiliza algunos medios que ya hemos señalado también para otras prácticas, como el TCI, LIA, citrato, el medio APA con diferentes concentraciones de sal, ¿no? Este sal lineal, por si acaso, no dicen acá 0, 3 o 6% de qué, ¿no? APA con estas concentraciones de cloruro de sodio, ¿no? Si yo estoy interesado en aislar vibrio, ¿no? A partir de ambientes hiperalófilos,
entonces debo de probar cuál es la capacidad de supervivencia en estas condiciones. Entonces puedo probar desde 0% hasta 15 o hasta 20% de cloruro de sodio. Obviamente que va a ser difícil, ¿no?, aislar vibrio a partir de alguna fuente hiperhalófila, como es, por ejemplo, las salineras de mar, ¿no? Tienen una concentración de 20-25% de cloruro de sodio. En esas condiciones puede crecer vibrio. Hay datos de su aislamiento de algunas especies, no obviamente vibrio cólera o vibrio paralítico, sino otras especies poco comunes o poco frecuentes, ¿no?, de lograr aislar a partir de este tipo de muestras. Bueno, estos serían los objetivos de la presente práctica. Aislar el género vibrio a partir de muestras ambientales y caracterizar mediante pruebas convencionales de laboratorio, como la tinción Gram, la prueba de oxidasa, la prueba de catalasa, la prueba de la cuerda y pruebas bioquímicas primarias. Se incluye acá la prueba de la cuerda porque complementa, ¿no?, sobre todo para vibrio cólera, ¿no es cierto?, cuando se aísla a partir de muestras de pacientes, ¿no? Entonces, como una prueba primaria, ¿no?, recomiendan hacer esta prueba, ¿no?, de cuerda. Identificar las principales especies de vibrio por su comportamiento cultural y características fenotípicas mostradas en los principales medios de cultivo y pruebas confirmativas. Sería otro de los objetivos. Bueno, este cuadrito simplemente para recalcar cuál es el procedimiento que hay que seguir en el análisis microbiológico de vibrio, ¿no? Una buena recolección de la muestra es muy importante, ¿no? A ver, en este sentido debo señalar lo siguiente. A ustedes se les ha pedido de que traigan una muestra fresca, ¿no? ¿Por qué debe ser una muestra fresca? A ver, espero comentarios. ¿Por qué se recomienda de que la muestra sea fresca? Sea agua de mar, un molusco, o un bivalvo, o un otro organismo. Por ejemplo. Profesor, Adelante. profesor, eh, bueno, yo opino que primero porque podemos encontrar vibrio tanto en crustáceos como también podemos encontrarlo en peces, como lo habíamos escuchado en la mañana. Creo que era vibrio cholerae que también puede estar ahí y vibrio parahemolyticus y otras especies más Fisheri también, por ejemplo, no me acuerdo las demás, pero ahí las podemos encontrar. Am, que sea fresco, yo supongo que debe ser porque la bacteria es anaerobia facultativa, no recuerdo. Y pues ya que está fuera del agua, ¿no? O sea, el crustáceo, o sea, el crustáceo o tanto las branquias que llevemos, si no están frescas, eso significa que ya han estado mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando las bacterias quieren crecer, siempre tienen que adecuarse al nuevo medio en el que están. Entonces, cuando ya salieron del agua y como esas bacterias están en un medio em, alcalino, ya que el agua de mar es alcalino, entonces yo supongo que allí puede haber un contraste muy fuerte y supongo que de todas las bacterias, o sea, yo supongo que deben tener debe ser un poco difícil poder adaptarse, ¿no?, al medio aerobio. Yo supongo que por eso se pegó fresco. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Maricelo Maita. Maita. Marisela. Sí, tienes toda la razón. Debo agregar además lo siguiente. ¿Por qué la muestra debe ser
de reciente obtención o fresca, en otras palabras, ¿no es cierto? Por lo mismo que los organismos marinos, ya ustedes conocen perfectamente peces, por ejemplo, son tan sensibles a cambios ambientales, de temperatura sobre todo. Una muestra de un pez marino, por ejemplo, mientras esté reciente captura, pues mantiene, ¿no es cierto?, su microbiota normal. Pero ¿qué pasa si a esta muestra, por ejemplo, usted lo deja mediodía, nada más, a temperatura ambiente? ¿Qué ocurre? ¿Acaso no sentimos un olor ya a putrefacción inclusive? Y las muestras son tan sensibles, ¿no es cierto?, debido a la composición como alimento. Entonces, ahí empiezan a desarrollar ya las muestras contaminantes, perdón, los microorganismos contaminantes, la misma microbiota normal, ¿no es cierto?, entra en proceso de putrefacción y hace que esta muestra sea más bien con una alta contaminación de otro tipo de microorganismos. No así, no así Vibrio. Entonces, Vibrio, por estar adaptado a ciertas condiciones, ¿no es cierto?, eh, se mantienen activas, sobre todo en una muestra fresca. Entonces, para poder rescatar en un organismo marino muerto, ¿no es cierto?, entonces su propia microbiota entra a un proceso de descomposición muy rápidamente. No dura mucho. Un pescado, por ejemplo, ¿no? Es por esa misma razón de que los productos marinos, para conservar para más tiempo, pues no solo hay que refrigerar, sino congelarlos para que esto sirva como una muestra de alimento útil, ¿no? Ya ustedes más adelante van a entender por qué razón, ¿no?, hay que mantenerlo y por cuánto tiempo. Porque, ¿no?, los halófilos o los psicrófilos van a permanecer, digamos, por cierto tiempo. También existen los psicrófilos extremos que deterioran rápidamente el alimento, ¿no? Bien, esa es una de las razones por las cuales la muestra debe ser fresca para para un buen aislamiento de vibrio, ¿no? Aislamiento primario, como ya se les dijo, sobre todo en el medio TCBS, siempre pensando de que el objetivo, ¿no?, es aislar vibrio. Respecto al siguiente paso, la selección de colonias, en el medio TCBS, ¿no es cierto?, las colonias son características, crecen fundamentalmente diferenciadas entre sí. Pero previamente, antes de considerar de que es o no es vibrio, pues hay que hacer algunas pruebas básicas como la oxidasa y obviamente la tinción Gram, ¿no? Las pruebas de catalasa, la prueba de cuerda, también vienen a ser también importantes, pero podrían pasar a un segundo plano, ¿no? Pero no así la oxidasa y la tinción Gram, definitivamente, para saber que se trata de bacterias bacilares, curos, gram negativos, ¿no? A veces se presentan como bacilos en forma de coma, de ahí que el nombre original de Vibrio cholera era en realidad Vibrio coma. Y luego se confirma con las pruebas diferenciales, y acá lo señala la prueba de la cuerda. En realidad yo consideraría en la primera parte. Y las pruebas bioquímicas de batería corta son casi las mismas que se utilizan en parte para enterobacterias y también para el caso de pseudomonas y aeromonas y otras bacterias gram negativas fermentadoras y no fermentadoras, pero bacterias gram negativas. Estas pruebas que se señala aquí, TCI, LIA, citrato, caldoapa, etcétera, ¿no?, son recomendadas más que nada para gram negativas y no tanto para gram positivas.
Acá se recalca algo más de la recolección de la muestra. Dice, se debe dar en condiciones de esterilidad, utilizando bolsas Ziploc de primer uso, frascos estériles o tubos con toruna estériles, según sea el caso. Los productos hidrobiológicos no deben presentar signos de descomposición. Los moluscos, por ejemplo, deben tener las valvas cerradas, ¿cierto? Para asegurar que el aislamiento vivo no sea producto de una contaminación cruzada. Eh, este paso es importante. Cuando se pide, por ejemplo, una muestra fresca y ustedes se olvidaron o no fueron, no consiguieron, sino de repente fueron al mercado, entonces por supuesto que el pescado no es, más bien que venden no es de reciente captura, generalmente son pescados que se han conservado en congelación ya de varios días, inclusive hasta semanas puede ser. Por eso que es importante, ¿no? Es importante contar con muestras frescas. Cuando se hacen estudios, por ejemplo, recuerdo bien, en en la época de la pandemia, ¿no? De los años 90, por ejemplo, se tenía que ir a comprar o conseguirse muestras en el muelle, ¿no? Entonces ahí para buscar, para aislar vibrio, hemos trabajado nosotros en el laboratorio con vibrio. Hemos tenido que conseguirnos muestras frescas. Obviamente que no íbamos a ir a pescar, ¿no? Pero un poco difícil. Pero productos recientemente capturados, ¿no? Y que llegan al muelle es un buen producto para el aislamiento de vibrio. Si tienen alguna pregunta, no duden en formularla, podemos absolver. ¿Sí? Sí, sí, definitivamente. La descomposición en alimentos con alto contenido de proteínas y sobre todo cuando estas proteínas contienen aminoácidos azufrados, entonces la recontaminación y la degradación, ¿no? Es bastante rápida. ¿No? No ocurre en el caso de los alimentos, por ejemplo, con alto contenido de carbohidratos que empiezan a fermentar, ¿no es cierto? Los alimentos ricos en proteínas entran a una etapa de proteólisis, ¿no? Y por lo tanto, el metabolismo microbiano sobre eh, polímeros proteicos o polipéptidos o péptidos en general, genera siempre una degradación metabólica con productos azufrados que por ello que toman un olor característico, ¿no es cierto? Ustedes habrán experimentado en algún momento tal vez un pescado en mal estado, tiene un olor picante, ¿no es cierto? Un crustáceo, un molusco capturado, si lo dejan eh, sin refrigerar, también, ¿no? Igualmente. Entonces, igualmente desprenden gran cantidad de sustancias que podrían ser tóxicas, ¿no? Unas sustancias volátiles sobre todo, y ese conjunto de reacciones hacen que los microorganismos de por sí también pasen a un estado no viable o mueren, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, por ejemplo, de no procesarlo inmediatamente. Cuando se trabaja con alimentos de este tipo, no deben pasar de 24 horas, ¿no? O sea, por eso que después de la captura o después de la obtención de la muestra, pues hay que conservarlo en refrigeración, ¿no? De 4 grados,
o entre 4 o 8 grados, ¿no es cierto? No más de 24 horas. Bien, entonces eso creo que responde a su pregunta. ¿O hay alguna pregunta, repregunta más al respecto? Sí, en este caso es refrigeración, por eso como está acá, por ejemplo, un cooler es sumamente importante, ¿no? Y hacerlo lo más pronto posible. Recuerdo, bueno, ¿no? Nuevamente, a recordar lo del, ¿cómo se llama?, de los años 90, nosotros íbamos con lanchas, ¿cómo se llama?, con los de Imarpe, ¿no es cierto?, llevando nuestro cooler, muy tempranito y hasta el mediodía prácticamente estamos de retorno y trabajar hasta terminar de procesar, ¿no? Eso es lo más recomendable, porque si no, si se deja al día siguiente, inclusive hasta, no, así esté en cooler, no se, ya entra en descomposición. Entonces, si queremos aislar vibrio, ¿no? Sobre todo vibrio cólera, que es más sensible a los cambios, ¿no es cierto?, tenemos que proceder adecuadamente. No hay otra forma de conservar sino la refrigeración, ¿no? Eh, no, claro, también es sensible el vibrio cólera, sobre todo cuando tiene otro origen, que no sea de origen marino, sino de pacientes. Entonces, ahí, por ejemplo, hay medios que se llaman de transporte, o sea, cómo se debe transportar hasta el laboratorio, ¿no? El medio Cariblair, por ejemplo, ¿no?, es ideal para este tipo de muestras, ¿no? Por ejemplo, esas diarreicas, ¿no?, de un paciente con cólera, ¿no es cierto? Tomar un hisopado o una alícuota, introducir al medio Cariblair y se transporta también en refrigeración, ¿no? Porque este medio es bastante, otros medios, por ejemplo, por decir, solución salina no conserva adecuadamente a las bacterias que son sensibles como Vibrio cólera. Bien, continuamos. Bueno, este es un procedimiento, los chicos de Iontía el año pasado, anteaño pasado, creo, prepararon este material con todo el detalle, ¿no es cierto? Señalando acá, por ejemplo, el Arcopecten purpuratus, la forma como se tiene que proceder, porque imagínense, ustedes conocen un bivalvo, ¿no es cierto? Entonces no se trabaja pues con las valvas exactamente, sino con el contenido. Entonces hay que proceder adecuadamente. Y por otro lado es que se recomienda que las valvas deben estar cerradas porque a estos animalitos se captura y en una reciente captura así se conserven en hielo, ¿no es cierto? Siempre mantienen las valvas muy bien cerradas, ¿no? Muy bien cerradas. Y abrir esas valvas no es tan sencillo. A veces uno piensa de cómo abro esto, cómo lo palanqueo y algo así. Entonces hay que proceder con sumo cuidado. Cuando ya el animal está por morir, ¿no?, de por sí, ya sea a temperatura ambiente o a temperatura de refrigeración, entonces simplemente abren las valvas, ¿no? Entonces en esas condiciones ya quiere decir que el estado, ¿no?, ya no está ideal como para poder aislar. Se logra aislar, pero de que logres aislar vibrio cólera, ya digamos, disminuye las posibilidades, ¿no? Entonces hay que proceder adecuadamente. Abrir las valvas palanqueando prácticamente con bisturí o algo, o con pinzas previamente esterilizadas. Hay que retirar la parte blanda, el tejido blando, ¿no es cierto? Eh, por supuesto, se toma como referencia, como muestra a toda la parte blanda, ¿no? Porque ahí están todos los órganos, ¿no es cierto? Y se prepara un homogenizado. Ese homogenizado debe ser
con un peso conocido, a- de manera que debe llevar a una primera concentración, o sea, de 10 a la menos 1. Esto mezclándolo con, utilizando un diluyente como agua de mar estéril, ¿no? O solución salina, pero con una concentración de 1% por lo menos de cloruro de sodio. ¿Qué pasa si utilizo yo acá agua destilada? A ver, ¿qué pasaría si yo utilizo agua destilada como diluyente para procesar mis muestras? Ahí tienen otra pregunta de pasito. Vamos. Gracias, Janet, ¿verdad? ¿Y sus compañeros? Bien, gracias, Janet. Efectivamente, ¿no? Ya ustedes conocen el fundamento de por qué no se debe utilizar agua destilada o agua corriente como diluyente. Tiene que ser más o menos en la misma concentración para evitar el shock osmótico. Bien, a partir de esta muestra diluida o 10 a la menos 1 o haciendo mayor número de diluciones, ¿no? Podemos lograr o aislar utilizando dos métodos. Un método directo, o sea, una siembra directa, o el método indirecto. Como ustedes ya saben, el método indirecto consiste en un enriquecimiento. Y es aquí donde se recomienda utilizar el caldo APA como un medio de enriquecimiento. Definitivamente en caldo APA debe permanecer no mucho tiempo, no mucho tiempo, sino en un tiempo de 10 a 12 horas. Algunos señalan inclusive de 8 a 12 horas de incubación. ¿A, a qué temperatura? ¿A qué temperatura creen ustedes? Por favor, participen. A Si no, 30 grados simplemente también. 30 grados. 30 grados. Ya, ¿qué pasaría si, por ejemplo, estoy haciendo esto no a partir de un invertebrado, a partir de un producto marino, sino a partir de las muestras diarreicas de un paciente con cólera o presuntivamente con cólera? La temperatura de incubación será la 37. misma. No, 37, profe. 37 grados porque están adaptados, ¿no es cierto?, a la temperatura del hospedero, en este caso, temperatura del humano, ¿no? Entonces, puede, por supuesto, variar algunos pasos de procesamiento de muestras. Método indirecto, perdón, directo, es simplemente utilizar lo que ya ustedes conocen, ¿no? Una alícuota que puede ser 0,1 mililitro, ¿no es cierto? Colocado en superficie del medio TCBS o también puede ser el medio cromogénico, eso es lo que son los dos medios que nosotros tenemos y disponemos. Y luego estriar, o mejor dicho, diseminar utilizando una espátula Drygalski. Incubamos, ¿no?, a 30 grados por 24, por 18 a 24 horas. Ahora, ¿por qué no más de 24 horas? ¿No? Lo recomendable es 24 horas, ¿no? Excepcionalmente podemos esperar hasta 48 horas,
Pero, ¿qué pasa cuando la incubación se prolonga a más tiempo? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Mm? Ujú. No tanto así. Ratito, por favor. No tanto así. Pero sí, cuando vean ustedes la composición del medio TCBS, sobre todo, van a entender por qué no es recomendable incubar por tiempo prolongado en dicho medio. Vamos, continuamos. El método indirecto, entonces después de 24 horas, perdón, después de eh, 8 a 10 horas o máximo 12 horas a 30 grados, entonces hay que pasar, hay que sembrar en los mismos medios de aislamiento. Acá señalamos TCBS y el agar cromogénico, es porque nosotros lo disponemos en el laboratorio. Por supuesto que en otras publicaciones, en otros trabajos ustedes sobre Vibrio van a encontrar el uso de otros medios, probablemente medios formulados, medios modificados, medios mejorados, ¿no? Para un aislamiento primario, pero casi siempre agar TCBS. Bien, eh, bueno, pasamos entonces, luego de este aislamiento primario, a siguiente procedimiento. Bueno, este es un resumen del año pasado, ¿no es cierto?, del método directo de vibrio y el método indirecto para aislar vibrio. Al igual que a ustedes se les está pidiendo, o se les ha pedido esa vez, no, obtener muestras, por ejemplo, de un bivalvo, como es concha de abanico, ¿no es cierto? Se ha procesado eh, y en solución salina, 1% debe decir acá, 1% de cloruro de sodio. Luego de este homogenizado se aisló en forma directa en los dos medios el cromagar y el agar TCBS, incubación de 30 grados centígrados por 24 horas. Y luego una identificación presuntiva, como ya ustedes conocen, mediante tinción Gram, mediante la prueba de catalasa y la prueba de la oxidasa. Y se confirma prácticamente a nivel de género utilizando esta batería bioquímica corta, ¿no? Para el método indirecto es algo similar, con la diferencia de que en este caso se utiliza agua peptonada alcalina, ¿no es cierto? Y más 1% de cloruro de sodio, ¿no? Incubación a la misma temperatura y también su aislamiento en los mismos medios de cultivo, ¿no? TCBS y agar crom o agar cromogénico para vibrio, porque hay agar cromogénico para estáfilo, para pseudomonas, para otras bacterias. Entonces, agar cromogénico para vibrio tiene que ser. Luego, el procedimiento de identificación, las pruebas diferenciales vienen a ser las mismas. Em, la pregunta, ¿por qué las temperaturas de incubación, por ejemplo, en el agua peptonal alcalina deben ser de 8 o 10 horas, o acá señala hasta de 6 horas inclusive? A ver, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir este procedimiento de incubación por corto periodo de tiempo?
Profe, sería más que nada para... Uy, Dice, adelante, adelante, adelante. a ver, ya, y ahora entonces, profe, es más que nada para que la bacteria se acostumbre, o bueno, esté Se más adapte. adaptada, ajá, mejor al medio cuando se vaya a incubar, ya después a 24 horas. Porque, Ujú. bueno, que yo sepa, puedo utilizar la peptona para generar un metabolismo. De hecho, eso hace un rato que estábamos viendo con el lagarto SBS, que decía usted que, ¿qué sucede si es que lo incubamos por demasiado tiempo, o sea, más de 24 horas? Probablemente altere hasta el indicador de pH que tiene el TCBS y ver otro color que ya no sería, nos daría un falso positivo o falsos negativos, ¿no? Que podamos observar y ya no tendríamos el diagnóstico necesario y también si se quisiera aislar las colonias, habría un sobrecrecimiento y no podríamos obtener lo que necesitamos. Ujú. Efectivamente, eso es lo que ocurre. Eh, agua peptonada no es exclusividad para vibrio, también puede ser para otras bacterias marinas, sobre todo, similares o afines a vibrio. Agua peptonada es agua más peptona, ¿no? Nada más que agua más peptona y ajustando el pH a alcalino. Em, y por otro lado es que vibrio en general tienen un tiempo corto de duplicación. Por lo tanto, en un tiempo razonable de 6 a 8 a 10 o máximo 12 horas, tendremos prácticamente un cultivo casi puro, diríamos. ¿Por qué? Porque se propaga rápidamente y aumenta y luego tendríamos, ¿no es cierto?, más bien otras bacterias que están en las muestras. Por ejemplo, en este caso se dice branquias. En las branquias viene a ser el lugar, ¿no es cierto?, de intercambio gaseoso, pero muy rico en diversidad microbiana. Todas las bacterias son posibles de colonizar esta parte del pez. Y si a partir de una muestra tan con alta carga microbiana tratamos de aislar vibrio, entonces hay que darle las condiciones necesarias. ¿Para qué? Para que en corto tiempo, gracias a su capacidad de crecimiento, en corto tiempo puedan duplicarse hasta llegar a una concentración, ¿no es cierto? Y luego a partir de esto, sembrar en los medios de aislamiento. Porque, ¿qué pasaría si utilizo agua peptonada alcalina, ¿no es cierto? Y me olvidé de sembrar en ese tiempo y lo dejo hasta 24 horas y luego trato de sembrar, como dijo su compañero. Entonces, aquí ya existe la posibilidad de restringir, ¿no es cierto?, el crecimiento. Posiblemente crezcan otras bacterias que también logran crecer en TCBS cromogénico porque no es específico, sino selectivo para vibrio, ¿no? Entonces, y por otro lado, es que a mayor tiempo de incubación, las bacterias que crecen tardíamente prácticamente inhiben el crecimiento de vibrio. O sea, hay que tener en cuenta que en todo momento existe antagonismo. Entonces, la microbiota acompañante, utilizando la peptona como sustrato, ¿no?, crecen. Pero la desventaja de ellos es que crecen tardíamente, no como vibrio, que crece, ¿no?, rápidamente y de esta manera favorece un mejor aislamiento. Tomen en cuenta esto en todo momento. Repito, cuando se hacen unas preguntas de este tipo, no me responden, sino otra cosa. Bien, entonces es bueno recalcar algunos pasos importantes en el aislamiento, no solo de vibrio, sino de cualquier otra bacteria. Bueno, sigamos.
Lo que viene es más que nada una explicación por qué razón debe tener un pH. Por ejemplo, acá señala que el medio APA debe tener, ¿no?, mínimo 1% de cloruro de sodio. Puede ser más, por supuesto, ¿no? Pero así como una, ah, una concentración menor al 1% o mayor al 1% puede ser, puede restringir o puede simplemente no afectar a especie de vibrio, ¿no? Pero la concentración de 1% es ideal, ¿no? pH, por ejemplo, se señala acá que el medio debe tener entre 8,3 a 8,7 de pH. Entonces, en este intervalo crecen mucho mejor. Es un medio alcalino y le da el carácter selectivo al medio. Igualmente, el cloruro de sodio, ¿qué más podríamos señalar acá? La peptona simplemente es el nutriente, nada más. No hay aquí azúcares, ¿no? Es peptona. Peptona es una proteína en sí. Entonces son los organismos marinos, bacterias marinas, aparte de que pueden ser fermentadores, pero también pueden y utilizan eficientemente compuestos proteicos, ¿no? O tipo peptona o aminoácidos, cosa que otras bacterias gran positivas, por ejemplo, restringen su actividad sobre productos peptonados, lo hacen mejor en compuestos, en alimentos, por ejemplo, con alto contenido de carbohidratos. Eh, este cuadrito es muy importante. El aislamiento de Vibrio cólera a partir de muestras fecales. En la mañana el profesor Junior Caro dijo sobre el aislamiento de Vibrio cólera, pero hay procedimientos que son recomendados por la OMS, sobre todo en las épocas de la pandemia del cólera, ¿no? Ha recomendado este protocolo, ¿no? Sea a partir de un medio por método directo o enriquecimiento. Acá APW es simplemente para señalar agua peptonada alcalina, ¿no? Las temperaturas de incubación, 35-37 grados centígrados, repito, para vibrio cólera, ¿no? A su aislamiento en el medio TCBC. Por los años 90 no se hablaba mucho de medios cromogénicos, TCBC era universalmente utilizado, ¿no? Pero a partir de TCBC o paralelamente también recomendaban el uso de medios menos selectivos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Como ya les dije, el medio TCBS ha sido diseñado básicamente para vibrios halofílicos. Vibrio cólera no es necesariamente un halófilo, ¿no? Si bien es cierto, puede crecer en ambientes marinos, ¿cierto? Pero asociado sobre todo a ciertos organismos, ¿no? Copépodos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder recuperar a partir de una muestra de origen, a partir de muestras fecales, ¿no es cierto? No hay que comparar tampoco con muestras de origen marino. Entonces, a partir de muestras fecales, recomienda más bien este procedimiento, ¿no? Este procedimiento en medios no selectivos, como parte del tamizaje. Luego, ¿no es cierto? Después de haber reaislado en medios no selectivos, que bien podría ser un medio como agar BHI o agar tripticasa o agar inclusive con sangre, aunque no necesita de sangre, pero tampoco produce hemólisis, pero puede servir opcionalmente como un medio no selectivo para el aislamiento de vibrio cólera.
¿no? Lo que sí es que si no se cuenta con batería bioquímica u otros, entonces el uso de sueros polivalentes es una buena opción. Los antisueros, los preparados contra Vibrio cólera 01, que es el vibrio toxigénico, ¿no es cierto? Permite el reconocimiento rápido, en corto tiempo, ¿no? Porque un paciente con cólera para su tratamiento no debe esperar más de 2 días, 3 días, porque si no, simplemente fallece, ¿no? Entonces, las pruebas eh, de, eh, de pruebas confirmativas de batería corta también sirven, por supuesto, ¿no? Pero paralelamente o seguidamente hay que corroborar con con la actividad como con antisueros polivalentes, ¿no? Unas pruebas de aglutinación. Ya el profesor en la mañana explicó, para saber si es Ogawa, Inaba, ¿no es cierto?, que son los serotipos, serogrupos frecuentes de causar el cólera. Este es la composición del medio TCBS, ¿no? Un lagar selectivo, altamente selectivo para vibrio. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo debemos reconocer en el medio TSBS? Por la composición de su medio, aquí, ¿no es cierto? Verán ustedes de que hay una fuente de carbono, que es la sacarosa. Entonces los vibrios han sido clasificados, ¿no?, con fines de diagnóstico en el laboratorio, si utilizan o no sacarosa. Por supuesto que utilizan glucosa, pero la sacarosa es importante. Entonces los clasifica finalmente como vibrios sacarosa positivas o sacarosa negativas. Esa es la base diferencial en el medio TCBS, ¿no? Aparte que tiene una gran cantidad de otros componentes que se señala acá, inclusive hasta dos tipos de, ¿no?, indicadores de pH, el azul de timol y el azul de bromotimol. Bien, dejo una pregunta aquí para que ustedes busquen información. ¿Por qué se recomienda o por qué el agar TCBS lleva hasta dos tipos de indicadores de pH? ¿Ya? Así que si es que no me responden, ahora responderán al pasito. Ok. Entonces, esperamos nosotros en el TCBS el crecimiento de dos tipos de colonias. Las sacarosas positivas, que son colonias amarillas, ¿no?, y las sacarosas negativas, que simplemente no cambian o más bien toman un color de verde oscuro, ¿no?, o verde intenso, o verde azulado. Bueno, el medio tiene dos indicadores de pH. Cuando un carbohidrato o un azúcar, en este caso sacarosa, lo fermenta el microorganismo, simplemente lo vuelve ácido, ¿no es cierto? O se forman ácidos. Por esa misma razón es que las colonias son amarillas. Entonces, fácil de distinguir, ¿no es cierto?, si son sacarosas positivas, porque dan colonias amarillas. Y cuando no los utiliza, no utiliza la sacarosa, pero sí utiliza otros componentes del medio TCBS, bueno, obviamente que crecen muy bien, ¿no?, como se observa en esta parte, ¿no es cierto?, dando colonias, digamos, del mismo tamaño, ¿no es cierto?, pero con esa coloración verde. Quiere decir que no está utilizando sacarosa,
pero sí está utilizando otros componentes del medio TCBS que está acá, ¿no es cierto? Porque el extracto de levadura tiene sus motivos por qué está ahí, el tiosulfato sódico, citrato sódico, cloruro de sodio, bilis, bueno, ya creo que eso explicó el profesor cuáles eran los componentes que inhibían el crecimiento de la microbiota acompañante y cuáles son los que promovían, ¿no es cierto?, el crecimiento de los vibrios. Entonces, fácil distinguir. Eso sí, como ya lo dijo también su compañero, la lectura se tiene que hacer dentro del periodo correspondiente de 24 horas o máximo 48 horas, o las dos lecturas. Es decir, sembré ayer a las 8 de la mañana, entonces debo hacer la lectura hoy a las 8 de la mañana. Ahora, si hay alguna duda, lo dejo 24 horas más y veo y corroboro si efectivamente el color de las colonias son las mismas de la primera lectura. Bien, entonces las colonias sacarosas, los vibrios sacarosa positivas siempre van a crecer en ese lapso de tiempo y dando colonias amarillas. Generalmente son colonias de mayor tamaño que las sacarosas negativas, ¿no? Y casi siempre son colonias circulares, de borde entero, relativamente elevados, mucoides, mucoides, eso es importante, ¿no? ¿Qué más? Algunos brillan, otros son medio opacas, brillan sobre todo a las 24 horas, ¿no? Hasta 48 horas, luego se vuelven opacas. Por eso que la lectura tiene que ser dentro de ese lapso de tiempo. Ahora, qué especies de vibrio son sacarosa positivas y qué especies son sacarosa negativas? Esa es la segunda parte de la lectura en el medio TCDS. Dice, colonias grandes, amarillas, ligeramente planas, centro opaco o periferia translúcida son las colonias sacarosa positivas. Bien, 24 horas. Si yo dejo ahí más de 24 horas o más de 48 horas, ténganlo por seguro de que estas colonias que inicialmente eran amarillas o como estas, por ejemplo, van a pasar a tomar el color verde. ¿Ya? Toman el color verde. ¿A qué se debe? ¿Por qué creen? O lo contrario, las colonias, ¿no es cierto? Las colonias amarillas a las 24 horas, consideradas como sacarosa positivas, en incubaciones más allá de 48 horas, ya no lo veremos amarillas, sino más bien verdes. Esto sobre todo, sí. Adelante. Profe, sería más que nada porque hace un rato cuando le decía que en el TCBS cuando se deje mucho tiempo, en este caso a vibrio que queremos aislar, toda la sacarosa del medio que se haya consumido o se haya desgastado, entonces la bacteria ya no va a poder utilizarla, entonces va a requerir a las peptonas y el metabolismo propio de estas va a ocasionar una alcalinización del medio, entonces haría que las colonias ya no sean amarillas, sino sean verdes y el viraje también cambie, ¿no? Efectivamente. Gracias. ¿Tu nombre, por favor? Alejandro Cayo. Alejandro. Gracias, Alejandro, por su contribución. Efectivamente, eso es lo que ocurre. Y no solo en las placas de agarre TCBS u otros medios. También ocurre lo mismo con otros medios de aislamiento, no necesariamente para vibrio, por ejemplo. Por eso se dice lectura a las 24 horas, lectura a las 48 horas, salvo que sean pues, otras bacterias que no tienen este mismo metabolismo o tienen un crecimiento lento. Entonces, para esos, las lecturas tienen que ser también en tiempos diferentes. Bien, seguimos. Bueno, vibrio cólera es sacarosa positiva y bien positiva, ¿no? Muchas veces vibrio cólera
y tomando el color original de colonia amarilla por ser sacarosa positiva, quedan ahí, no ocurre lo que si son de origen marino, no, es decir, lo que comentó su compañero no ocurre. O sea, siempre van a ser colonias relativamente pequeñas, como esta, como la que se observa acá, ¿no? Amarillas, por ser sacarosa positivas, brillantes, relativamente elevadas, ¿no? Mucoides, pero no, no en exceso, porque hay otras bacterias de origen marino que son muy mucoides, demasiado, yo diría, ¿no? Y que podrían parecerse también a Vibrio cólera. Cuando se logra aislar colonias con estas características a partir de un paciente, ¿no es cierto? Un paciente diarreico, ¿no? Entonces, prácticamente estoy aislando aquí Vibrio cólera. Solamente habría que confirmar mediante pruebas de cuerda, por ejemplo, las pruebas, claro, oxidadas a Gram y su reacción frente a los antisueros polivalentes. Eso es importante para confirmar de que se trata de vibrio cólera toxigénico, ¿no? Sobre todo. Bien, entonces aquí también, vibrio cólera en el TCBS, verán ustedes colonias amarillas más distanciadas, no tan profusas como en el caso de la primera placa, porque ya es un recultivo, ¿no? O resiembra a partir de un presuntivo, ¿no es cierto? A partir de un caldo, ya sea a partir de un caldito o enriquecido o a partir de una colonia presuntiva que se encuentra en un aislamiento primario. Bien, pero hay otras que no, pues resultan siendo más bien sacarosas negativas, como se observa acá, ¿no? Es un cultivo puro, prácticamente, de Vibrio palmalyticus, que viene a ser sacarosa negativas, ¿no? Sacarosa negativas. Por lo tanto, crecen colonias verdes. Con el tiempo se vuelven más verdes aún, azulados inclusive, ¿no? No revierten para amarillo. ¿Por qué? Porque son sacarosas negativas, siguen siendo negativas y van a utilizar hasta consumir totalmente los nutrientes peptonados, ¿no? Acá tienen algunos resultados, ¿no? Que ayudan a identificar o diferenciar más que nada vibrios sacarosas positivas de las negativas. Bueno, tendremos la oportunidad de ver, ¿no? En la práctica. Bueno, algunas imágenes adicionales. Vibrio cólera logra crecer en el medio Maconque. Por supuesto, no es que sea recomendable utilizar Maconque para aislar Vibrio cólera. No, como una forma de asegurarnos, ¿no es cierto?, de que también pueden crecer en este medio, sí, al igual que aeromonas, por ejemplo, ¿no es cierto? Aeromonas, inclusive para su aislamiento se utiliza Maconque. Si no se cuenta con TCBC, se podría probar, por ejemplo, en el agar Maconque, a partir de muestras fecales para Vibrio cólera. Ojo, para Vibrio cólera. Entonces, si yo no tengo TSBS, tampoco tengo cromogénico, solo cuento con Maconque y a partir de un paciente con diarrea, ¿no es cierto?, logro aislar este tipo de colonias. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué pruebas tendría que hacer? A ver, piensen un poquito. Inmediatamente tendría que ser, en primer lugar, coloración Gram, ¿verdad? ¿Qué espero tener si es vibrio, por ejemplo, o vibrio cólera? Bacilos curvos. Bacilos curvos, ¿qué más? Gram,
Ah, negativo. Claro, gram negativas, bacterias gram negativas o bacilos gram negativos, ¿no? Luego, ¿qué otra prueba? Eh, por supuesto que oxidasa es primordial. Las enterobacterias, ¿no es cierto?, causantes de esa también de diarrea, pueden ser como pueden tener este comportamiento en el maconque, porque son lactosa negativas, ¿no? Lactosa negativas. Entonces, si yo veo acá en esta placa, hago una coloración gram, obtengo bacilos gram negativos curvos, ¿no? Y resultan siendo oxidasa positivas, ¿no es cierto? Entonces, eso me aleja de las enterobacterias, porque las enterobacterias son gram, si bien es cierto, son bacilos también gram negativos, ¿no es cierto? Sin embargo, son oxidasa negativas, ¿no? En este caso son positivas para Vibrio cólera, ¿ya? Positivas. Catalasa no. En ambos casos se van a comportar como catalasa positivas, ¿no? No es diferencial. Finalmente, lo que dice Janet, ¿no es cierto? La prueba de la cuerda, ¿no? Para Vibrio cólera, cosa que en el caso de otros gram negativos como enterobacterias, pseudomonas, aeromonas, no forman esa cuerda. Puede ser una cuerdita muy ligerita por ser colonias mucoides, pero en el caso de Vibrio cólera con desoxicolato de sodio, ¿no es cierto? Emulsionado en desoxicolato de sodio, retiramos el enlace de siembra o una, ¿cómo se llama? Este palito mondadiente que también se utiliza mucho, se recomienda. Entonces debe formar una cuerda, ¿no? Esa cuerda es característico de Vibrio cólera a partir de pacientes diarreicos. Bien, bueno, estos ya son complementarios. Ah, ya, caso de Vibrio sacarosa positivas son colonias amarillas. No hay aquí dificultad cuando la lectura se hace a las 24 o 48 horas, pero si lo dejamos más tiempo, todas estas colonias amarillas, ¿no?, se vuelven verdes. Entonces, después de este tiempo, la lectura sería errónea, ¿no? Son cosas que hay que tomar en cuenta en el estudio de Vibrio. Bueno, más fotitos, también más fotos. ¿Alguna pregunta? Creo que ya es suficiente la información que se le está brindando. Profe, tengo una consulta. Sí, a ver. De la prueba de la cuerda, sí o no que se usa el desoxicolato, no, desoxicolato. Sí. Entonces, pero eso es para, o sea, lo que se hace con ese monadientes y la extracción del material genético. ¿Ese material genético sería suficiente para llevarlo a secuenciar o hacer o utilizarlo para otras pruebas, ¿no? O verlo en electroforesis, ¿no? En realidad, la prueba de la cuerda es una prueba complementaria, ¿no? Aún hay dudas de exactamente cuál es el fundamento, aunque creo que en la mañana el profesor Junior explicó algo al respecto, ¿no? Eh, Otras bacterias gram negativas, sobre todo de origen marino, también forman esta cuerda, pero cuando se trata de origen clínico, ¿no es cierto?, funciona muy bien y es muy útil para Vibrio cólera. El Vibrio cólera toxigénico, ¿no?, no necesariamente es de origen marino, ¿no? Es más bien adaptados a aguas continentales, está presente en portadores sanos, ¿no es cierto?, de pacientes, o puede estar en algún tipo de alimento, no necesariamente de origen marino, ¿no?
Por ejemplo, nosotros hicimos algunas pruebas, por ejemplo, que con colonias de origen marino, tanto sacarosa positivas como sacarosa negativas, ¿no es cierto?, con la prueba de la cuerda, que también forma con esta cuerda, ¿no? Forma esta cuerda. Y otros gram negativos, tipo pseudomonas, los que forman colonias mucoides, forma cuerda por su consistencia ligosa, ¿no? Pero no tanto, no tan perfecto como cuando se hace con eh, Vibrio cólera de origen clínico. Entonces ahí lo pueden ver, inclusive con una lupa se logra ver como una cadena de coquitos, ¿no es cierto? Unidos entre sí, o sea, que optan por esa característica, ¿no? Entonces, eh, es una prueba complementaria. Diríamos ahí, por ejemplo, que el material genético, porque dijo que se lisaba y como producto de esa lisis que se formaba ese tipo de cuerda, ¿no es cierto? Si eso podríamos utilizar, por ejemplo, para secuenciarlo, posiblemente porque para secuenciar no necesitamos la célula entera, necesitamos material genético, ¿verdad? Claro. Posiblemente, claro, puede ser útil. Buena su observación, ¿no? También podría hacerse una PCR, digamos, si es que, no sé, podría ser también. Mm, ah, mm, sí, sí, eso es muy cierto, sí. Efectivamente, para secuenciar se necesita que estén a una concentración recomendada y en estado de pureza, porque si se combina ahí, por ejemplo, con otro material genético contaminante, entonces eso ya no sirve, ya no sirve. Muy bien, esa observación. Bueno, ¿qué más? Bueno, algunos datos que podría servir no solo para la parte práctica, sino sobre todo para la parte de teoría. Se les haya dado una muy buena información. Lástima que no hubo preguntas porque el profesor Junior conoce muy bien este tema. Lo hizo en pregrado, lo hizo en el posgrado, así que cualquier duda que tengan ustedes o cualquier inquietud que tengan ustedes, tal vez alguien se anime a hacer algún trabajo de investigación con Vibrio, sería muy bueno. Y ahí tendrían un buen asesor, ¿no? En el trabajo en el estudio de Vibrio. El agar cromogénico, ¿no? El agar cromogénico es un medio, bueno, la composición, ustedes comprenderán, se mantiene en reserva, no solo se sabe que tiene, como se señala acá en la parte no de abajo, agar, tanto, peptona y extracto de levadura, que son fuentes de vitaminas, fuentes de factores de crecimiento, fuentes de nitrógeno y también como de carbono también, ¿no? Y de sales, no dice exactamente qué sales, y un mix cromogénico, ¿no? Eh, entonces, eh, del ortonitrofenilglucósido, galactósido, algo así es, ¿no? Ese es el nombre exacto, ¿no? De este compuesto. Em, bueno, este medio se ha diseñado pensando siempre en aislar y diferenciar hasta tres especies de vibrio, ¿no? Vibrio cólera, vibrio paramolíticos y el alginolíticos. El vibrio alginolíticos es un vibrio sacarosa positiva, ¿no? Que forman colonias amarillas grandes generalmente, ¿no? Mm, podría haber confusión tal vez con vibrio cólera, que también tiene las mismas características, ojo, en el TSBS, en el TSBS, ¿no? Sin embargo, para evitar esa confusión, se ha diseñado este medio cromogénico donde
Presuntivamente, ¿no? Vibrio cólera presenta unas colonias turquesas, ¿no? Vibrio alginolíticos forman colonias blancas, y el Vibrio parahemolíticos, que es una sacarosa negativa, forman colonias con este color, ¿no es cierto? ¿Qué color es esto? Violeta, púrpura. Violáceo, ¿no? O Violáceo. violáceo, ¿no? Color violáceo, ¿no? Bueno, entonces, en un aislamiento, por ejemplo, de vibrios que tengan resultados de este tipo, presuntivamente estaríamos frente a estas tres especies. Es muy útil, sobre todo para el estudio de vibrios a partir de fuentes de alimentos, fuentes de aguas de consumo o agua de mar, por ejemplo, en la preparación el procesamiento de mariscos para su expendio, para su exportación. Por ejemplo, piden que no contenga vibrio cólera, obviamente, tampoco vibrio parolíticos, ¿no? De hecho, tiene que pasar un procesamiento, ¿no? Porque el pescado así capturado para su exportación, o los moluscos, o Argopecten purpuratus, que es un producto de la acuicultura marina, ¿no es cierto?, tiene que cumplir ciertos requisitos para su exportación. Entonces, tienen que hacer un análisis microbiológico para saber la calidad de ese tipo exportable. Entonces, si en una muestra, después de su procesamiento, eh, se logra tener, ¿no?, la presencia de vibrio cólera en la misma muestra, paramolíticos a la vez, alginolíticos, entonces ya no, pues este producto ya no es exportable, ya no te va a recibir, ¿no? Por más que le digas que está totalmente estéril, o digamos, garantizan la calidad de este alimento o de este producto hidrobiológico. Entonces, para esos casos es que se ha diseñado para su diagnóstico de cualquiera de estas tres especies. Y es muy útil. En alimentos se utiliza. Bien. Bueno, algunos datos adicionales al medio cromogénico. Depende de la marca. Por ejemplo, acá dice Cromagar. Agar cromogénico. Depende de las marcas, los proveedores, las industrias que producen, venden este agar, algunas veces modifican su nombre, ¿no? Pero siempre tiene que decir para vibrio, ¿no? Para vibrio. Cromagar para vibrio. Bueno, esto ya, ahí está la prueba de la cuerda, acá en la parte inferior, ¿no? Una colonia con su base de siembra, por ejemplo, tocando, debe formar un hilo así como esta, ¿no? Para considerar que es una prueba positiva de la prueba de la cuerda, ¿no? Esto es para vibrio cólera. Bueno, este resultado ya saben ustedes interpretarlo. Igualmente, este cuadrito también ayuda bastante la diferenciación entre vibrio cólera, paramolíticos, alginolíticos y vulníficos. Son las cuatro especies que frecuentemente vamos a encontrar en muestras de alimentos, en muestras de origen marino, en invertebrados, ¿no? Básicamente ahí tendremos un predominio, ¿no?, de origen marino, predominio de paramolíticos, alginolíticos y vulníficos. Vibrio cólera también puede estar presente, ¿no?, pero probablemente en menor proporción que otras tres especies que aquí se señalan. Bueno, otro cuadrito. Diferenciando acá no solo vibrios, sino también interbacterias. ¿Bien? Vibrio cólera, Vibrio mimicus, Vibrios halófilos en general,
Aeromonas hidrófila, Aeromonas veroni, Plesiomonas chigaloides que hemos señalado en una clase, ¿no? De que también se asemejan bastante a este grupo de bacterias gram negativas, forma de bacilos, ¿no? Y enterobacterias. ¿Tienen alguna pregunta final? Voy a agradecer a... Profe, tenía una consulta. Cuando se hace el diagnóstico para Vibrio, ¿qué se usa más? ¿El serotipaje o se usa más los medios de cultivo? Que hemos aprendido ahora. medio de cultivo. Su aislamiento es importante, ¿no? A partir de colonias aisladas, usted puede optar el serotipaje, por ejemplo, ¿no? O finalmente, pues las pruebas estándar o pruebas moleculares, ¿no? Para su identificación, sobre todo, ¿no? Y cuando se quiere cuantificar, sobre todo, porque en una muestra casi siempre vamos a encontrar, ¿no? Pero en una muestra ya alimentos, es que hay que tener en cuenta cuánta de concentración, ¿no es cierto? Porque la concentración significa mucho, no significa ausencia total. Un alimento de origen marino, por ejemplo, por más procesamiento que se tenga, si queremos que se mantenga su condición de alimento aceptable, consumible, entonces tiene que tener cierta cantidad permitida de microorganismos, ¿no? Por eso, por ejemplo, un alimento marino de exportación como purpuratus, por ejemplo, no debe tener coliformes. Coliformes se refieren a enterobacterias, ¿no? No debe tener salmonela, no debe tener shigella, menos shigella, ni salmonela, cero de shigella, cero de salmonela, cero de coliformes, pero sí puede aceptar o aceptan otras bacterias indicadoras, ¿no? Pero dentro de un rango, ¿no? Un rango, es decir, como 10 a la 3 máximo, porque si una muestra de alimento de origen marino tiene 10 a la 6, 10 a la 7, ¿no? Unidades formadas de colonia, ese alimento ya no sirve, ni siquiera para decir, bueno, pues para mi perrito o para mi gatito, no. No recomendable. Profesor, una pregunta. Sí, diga, señorita. Es sobre Vibrio vulnificus. El profesor en la mañana había explicado que habían dos especies de vibrio que nos causaban problemas gastrointestinales, pero Vibrio vulnificus aparecía como que por heridas. Entonces, o sea, si nosotros tuviéramos, ¿no? Por ejemplo, Vibrio vulnificus, pero o sea, en un pez, por ejemplo, ¿no? Una Ujú. persona lo llega a comer. O sea, ¿cómo sería la infección? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta. Se nota Mm, que estuvo atenta en la clase en la mañana. Mire, ve, el vibrio cólera siempre va a ocasionar problemas gastrointestinales. El vibrio cólera no está relacionado con infecciones cutáneas, ¿ya? Vibrios paramelíticos y otros vibrios halófilos, sí, aparte de causar problemas gastrointestinales, ¿no? Pueden generar alguna infección cutánea, así como hemos señalado, ¿recuerdan? Para aeromonas, entonces tiene un comportamiento similar. De hecho, en el agua de mar, en los organismos marinos, abundan estos vibrios halófilos, abundan. En realidad no podemos decir de que solo se encuentra en moluscos, no, todos los organismos, hasta sedimentos marinos, contienen un alto porcentaje de vibrios en general, vibrios en general, los halófilos sobre todo, porque el grupo halófilo o no halófilo es vibrio cólera, ¿no? Sin embargo, ya se discute en los últimos años de que Vibrio cólera también es halófilo, por supuesto no el toxigénico, sino Vibrio cólera no toxigénico. Ahora, eh,
quien, bueno, cuando uno va a la playa o cuando uno está, ¿no? este, por decir, ¿no es cierto?, en una lancha, quién sabe que un chapuzón por ahí, si tiene alguna lesión externa, ¿no? Puede terminar finalmente infectado por cualquier otra bacteria ambiental. Y ahí está implicada entonces aeromonas, pseudomonas y especies de vibrio, como el Bulnificus. Al Bulnificus lo estudian bastante en los últimos años. Hay bastantes datos, bastante información de Bulnificus, ¿no? Causantes de gastroenteritis, causantes de infecciones cutáneas, causantes inclusive de infecciones a otros órganos, ¿no? Y lo están estudiando, por ejemplo, para saber cuáles son los factores de virulencia, ¿no? Con qué frecuencia se presentan. Hay muchas infecciones cutáneas, sobre todo, que no se conoce muy bien, ¿no? Su origen, o sea, el patógeno, ¿no? Puede ser inclusive una asociación de patógenos ocasionales que pueden causar un cuadro de infección, ¿no? E inclusive puede estar implicado ahí alguno de estos patógenos que son resistentes a antibióticos, ¿no? Entonces, el tema es bastante amplio. Repito, en los últimos años se habla mucho de, entre otros patógenos, vibrios patógenos de vulníficos. Sí hay bastante información. No sé si eso responde a tu pregunta, señorita que me preguntó. Sí, gracias, profesor. Toca leer. Pero sí está bien interesante. Sí hay bastante por estudiar de vibrio. ¿Alguna otra pregunta final? Voy a agradecer al delegado para que me envíe la asistencia. No veo nada en la en la pantalla, porque estoy utilizando la pantalla completa. Bien, con esto entonces, si no hay preguntas, ¿sí? Perfecto, muy bien. Respecto a lo que habíamos previamente conversado hoy en la mañana con el delegado para que mañana podrían hacer la prueba, dejémoslo para el día miércoles. Así que mañana no hay que preocuparse por ir al laboratorio temprano, a sembrar 1, 2 o 3 personas. Mejor vamos a continuar con la reprogramación para el día miércoles. Ya, esperemos que sea presencial ya, yo no creo que siga cerrada la universidad. Además, ojalá que tengamos gas, si no tendríamos que trabajar utilizando el mecherito, pero van a tener que comprar por lo menos 1 litro de alcohol. Bueno, esperemos qué va a pasar. Listo. Nos quedamos entonces aquí. Gracias por su... Listo, Gracias. gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Hasta profesor. luego. Hasta luego. Hoy por fin hablan. Sí, sí, sí. Se nota que sí están presentes.